Sevilla, en el siglo XVII, era una de las ciudades más importantes y pobladas del mundo gracias a la instalación del puerto de Indias en ella. La frase "quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla" nos corrobora la estima que la urbe tuvo durante esa próspera etapa. La picaresca en las gradas de la catedral o la actividad de la mancebía en la laguna convivían con una Sevilla profundamente religiosa que vio nacer la Santa Inquisición y donde no decaía la creación de iglesias, capillas, hermandades y cenobios. El número de sus habitantes creció vertiginosamente, pero ser la capital mercantil del Reino de España también tenía sus inconvenientes. Cualquier circunstancia negativa como epidemias, sequías, riadas o pérdidas de la mercancía traída por la flota de Indias se acentuaba con una ciudad de más de 120.000 almas. El año de 1649 llegó con temor por los casos de peste que se estaban dando por la zona de Cádiz desde finales del año anterior, empezando a notarse el contagio en Sevilla durante el mes de enero en los arrabales de Triana, San Bernardo y la zona del Arenal. Por una parte, los organismos municipales querían salvaguardar la ciudad antes de que el mal irrumpiera en ella, pero algunos sectores económicos y comerciales negaban su existencia, ya que verían paralizada su actividad. Esto provocó que se retrasara el aislamiento urbano que era imprescindible llevar a efecto. A esto hay que sumarle que por el mes de marzo acontecieron unos intensos temporales de lluvia que por su continuidad provocaron el día 28 de ese mes, Domingo de Ramos, el desbordamiento del río Guadalquivir, desgraciando los campos y las cosechas. Sevilla, al tener sus murallas cerradas, no se vio anegada por este hecho, pero el problema vino cuando la continuidad de las fuertes lluvias hizo que dentro de la urbe el agua se depositara sin poder salir al encontrarse los husillos cerrados para que no entrase el agua de fuera, lo que provocó que se inundara más de la tercera parte de la ciudad, subiendo tanto el nivel que fue necesario transportarse en barco por sus calles. Las inundaciones hicieron que este año no saliera ninguna cofradía en Semana Santa, y el frío que hizo en Sevilla durante esos días era más propio del mes de enero. Al bajar las aguas era obligatoria la rápida limpieza de las calles, ya que toda la inmundicia putrefacta que quedó depositada en la superficie conformaba claros focos de infección. Además, tras pasar el temporal de lluvias, comenzaron a subir las temperaturas en el mes de abril, lo que empeoró el ambiente por las emanaciones nocivas que se desprendían de la tierra empapada. Ya por entonces, la peste estaba irrumpiendo en la ciudad, pero hubo cierta confusión con el paulatino aumento de defunciones porque se mezclaron las propias enfermedades habituales tras época de riadas con esta, y por tanto no se sabía bien a qué achacar tanto mal, si a las inundaciones, a las afecciones concurrentes o por efecto de la peste. Hay que añadir a esto la carestía de víveres que sintió la ciudad y el hambre que agudizó la situación. Todo confluyó, propiciando la calamidad que se verificó en los meses siguientes. Sevilla se vio inmersa en un caos en el que colapsó por completo. No hubo casa donde no se sintiera el contagio, ni familia que no perdiera a un miembro de ella. Los cadáveres se amontonaban en las puertas de las iglesias para ser enterrados. Hubo que abrir fosas comunes llamadas carneros a las afueras de la ciudad porque no cabían más cuerpos en ellas. Muchas familias enterraban a sus difuntos en las puertas de su casa o incluso dentro de las mismas, con tal de que no se echaran en los carneros. Se conocen casos muy singulares, como el de un hombre que, viéndose enfermo de la peste, trasladó con sus propias manos su cama hasta un carnero y, eligiendo el hueco donde se sintió más cómodo, esperó hasta morir tumbado en su lecho rodeado de cadáveres. También la historia de un niño de 3 años, que al haber muerto sus padres dentro de la casa, alimentó a su hermano pequeño a base de pan masticado por algunos días. Después de tantos días en los que predominaba el horror y la angustia, el 26 de junio se sacó en procesión de rogativas a la Virgen de los Reyes por las gradas de la catedral, más acompañada de amargos suspiros y copiosas lágrimas que de música y suaves voces. Para esa fecha ya estaba en mente realizar la salida del Santo Crucifijo, a fuer de hostia más placable, puesto por el remedio de todos en el árbol de la cruz. El Cabildo Eclesiástico, reunido el día 23 de junio, recibió noticia de que la Corporación Municipal deseaba sacar en procesión al Cristo de San Agustín por el trabajo de la peste, solicitándole que dispusiese el modo de ejecución de la misma.
El día 25 de junio, el ayuntamiento acordó que el alférez mayor, don José Campero, se ocupara de hablar con el prior de San Agustín y las demás religiones para informarlas de su intención e invitarlas a asistir, así como que hablara con el cabildo eclesiástico para que señalara la fecha oportuna. En el mismo día, el cabildo accedió a la propuesta, decidiendo que el día propicio era el viernes 2 de julio y que debía salir a recibir al Santo Cristo a la calle Placentine, como ya hizo en la rogativa de 1571, cantando las letanías y portando velas. Se dispuso que el Santo Cristo fuese colocado a su llegada entre los dos coros, esto quiere decir entre el altar mayor y el coro, y que se revistieran los 4 pilares y se alfombrara todo el pavimento. Se utilizarían 4 blandones de plata en las esquinas y 2 segundos delante del paso. Se decidió también que el Cristo permaneciera esa noche en la catedral y que al día siguiente se dijera misa de pasión de primera dignidad y que por la tarde se restituyera al convento de San Agustín con la misma forma y luces. Llegó el viernes 2 de julio y la procesión general salió desde el convento de San Agustín camino de la catedral. José Campero encontró cierta dificultad para componer el cortejo, puesto que no había ministros que llevasen la imagen, ni religiosos que acompañasen, ni caballeros que asistiesen, pues hubo conventos que solo 2 de sus religiosos asistieron por haber muerto casi todos. Gracias a su diligencia y buen hacer, consiguió sacar la procesión, siendo tan copioso el concurso que a componerle parecían haber resucitado todos los muertos en el contagio, si bien tan pocos y tan desfigurados los convalecientes que era digno de reparo y cosa digna de verlo. Al igual que en otras rogativas, el cortejo lo conformaban los hermanos de la cofradía con su guión, los pocos religiosos que habían quedado vivos interpolados, presidiéndolos el prior del convento de San Agustín, las andas con el santo crucifijo, y detrás el palio de respeto que llevaban los regidores, y la ciudad en forma con los maceros y alguaciles. En las calles por donde pasaba el Santo Cristo, sacaban los enfermos a las puertas y ventanas a pedirle salud, siendo tanta la fe de todos que con interpolarse los sanos con los heridos de peste, ninguno recelaba del contagio. El Santo Cristo llegó a la catedral y comenzó a darse el prodigio que acabaría con la catastrófica epidemia. Según cuentan las crónicas, durante el tiempo que estuvo la imagen en el templo catedralicio, solo hubo que salir con el viático en 2 ocasiones, a diferencia de lo que se había acostumbrado en los últimos meses, en los que la administración de los sacramentos desde la catedral fue incesante. Al día siguiente tuvo lugar la procesión de vuelta, que a raíz de este milagro se determinó hacerla con la decencia acostumbrada. Ese mismo día o al día siguiente ocurrió un fenómeno astronómico que llamó la atención de todos los sevillanos. Desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde se vio el sol tan carmesí que parecía estar bañado en sangre sin que esto lo pudiese causar eclipse alguno ni otra influencia del astro. Todos lo atribuyeron a demostración de la justicia divina tan merecida por nuestras culpas. En un primer momento se interpretó como una grave amenaza que desembocaría en una ruina total de la ciudad, pero al notificar que gradualmente el contagio se estaba extinguiendo, se entendió como una maniobra que Dios ejecutó para cambiar el curso de la epidemia. Posteriormente, en la iglesia de San Agustín se le celebró al Santo Crucifijo una octava en rogativa, y durante la misma comenzó a notarse de manera muy evidente la mejoría en la ciudad, afirmando los médicos que apenas cayeron nuevos enfermos y que los que lo estaban habían mejorado. Tenemos el testimonio del cirujano don Juan Martínez Camacho, que dijo que al día siguiente de haber estado el Santo Cristo en la catedral, tocó más de 50 pulsos de enfermos y todos habían mejorado, así como no le avisaron de ningún otro contagio nuevo. Para el día 22 de julio, el Hospital de la Sangre puso banderas blancas por no haber entrado en esos días más de 4 o 5 enfermos, por lo que los ánimos de la ciudad comenzaron a levantarse. Los cabildos querían dar gracias a Dios por haberse extinguido el contagio,
y pronto empezaron las funciones y procesiones con el canto del Te Deum, pero deseaban celebrar una fiesta oficial en la que participara toda la ciudad. A pesar de que el milagro se obró gracias a la salida del Santo Cristo de San Agustín, no fue esta imagen la que se escogió para dicha acción de gracias, desconociendo el motivo real de la decisión, pero se optó por llevar en procesión general a la Virgen de la Iniesta, imagen de gran peso devocional en la ciudad, de la cual el propio asistente, el conde de la Puebla, era un fiel devoto y cuya octava se celebraba en septiembre como cada año en torno al día 8, festividad de la Natividad de Nuestra Señora. De todos modos, el Cabildo Municipal acudió posteriormente a San Agustín a realizar una misa de acción de gracias ante el Santo Crucifijo y al año siguiente, en 9 de mayo de 1650, decidió por voto acudir perpetuamente cada 2 de julio a sus plantas para darle gracias por restablecer la salud en la ciudad, comprendiéndose esta fiesta de víspera, misa y sermón. Sevilla está en perpetua deuda con él. Sevilla le debe la vida al padre de aqueste pueblo, al más antiguo de todos, al peregrino diseño, al pasmo de las deidades, al más regalado dueño, al pastor más soberano, a su asilo y protector, al crucificado nuestro, el Cristo de San Agustín.